En el videotutorial anterior vimos cómo descargar e instalar el programa R. Comenzábamos navegando hacia esta página desde donde descargábamos el ejecutable de instalación. Luego en esta página conseguíamos la librería Estuna, la descargábamos y la movíamos a la carpeta de mis documentos o su equivalente en Windows. En este video tutorial vamos a explicar cómo se utiliza la librería Estuna y el R para realizar los trabajos de estadística descriptiva de la materia 745 de la UNA. Trabajaremos con la data del semestre 2011-1 referente a 180 observaciones sobre trabajadores asalariados. Tenemos las siguientes variables en este conjunto de datos. Tenemos el sexo, que es la variable X1, la edad en años, X2, el estado civil, X3, el nivel educativo, X4, esta es una variable ordinal según el nivel de estudios del trabajador. X5 es la ocupación, X6 el área económica y finalmente Y es el salario mensual. Tenemos la consola de R y debemos cargar primero la librería Estuna, seguida de la instrucción attach 2011-1 para indicarle al intérprete que vamos a trabajar con ese conjunto de datos. Y para verificar que todo ha salido bien, le pedimos al intérprete que nos visualice el data frame del semestre 2011-1. Efectivamente tenemos las 180 observaciones con las 7 variables descritas anteriormente. La primera de las instrucciones que voy a indicar es la instrucción graficar, que sirve para, como dice su nombre, visualizar una gráfica de estadística descriptiva de una variable. Sus argumentos son la variable, la clasificación en intervalos, esto es si uno quiere indicarle algún otro tipo de agrupamiento de datos, si la variable es continua o numérica, y el tipo de gráfica que uno desea visualizar, bien sea histograma, torta o gráfica de barras. Por defecto la instrucción graficar detecta el tipo de gráfica más adecuado para la variable su argumento. ¿Ok? Y vamos a indicar generar una gráfica para la variable X1. X1 es la variable sexo y esta es una variable categórica. Y el tipo de gráfica adecuado para esta variable es la gráfica de tortas. Entonces, efectivamente, tenemos una gráfica de torta para X1, donde se indican los porcentajes de cada categoría o cada sexo en la muestra, ¿no? Ahora bien, si graficamos la variable Y es el salario mensual, esa es una variable cuantitativa, numérica. Entonces, el tipo de gráfica que por defecto para esa variable no sería una gráfica de torta, sino un histograma. Efectivamente, aquí en el histograma visualizamos un conjunto de información importante sobre esa variable. Bueno, no solo tenemos el histograma, las barras y las alturas de las barras indicando la frecuencia relativa de cada categoría, de cada intervalo de clase, sino que además tenemos que esta línea roja es la moda, calculada como el punto asociado a la más alta frecuencia de la estimación de la función de densidad de esa variable. Es de notar que esta no es la moda que calcularía el Excel. El Excel calcularía la moda simplemente como el dato que más se repite. Y eso no es adecuado para este tipo de variables cuantitativas que son variables continuas, ¿no? También tenemos la mediana, que es la línea verde, indicada aquí, y la media, que es la línea azul.
Por supuesto, también tenemos la estimación del núcleo de densidad o de la estimación de la función de densidad de esa variable según la muestra. Y abajo tenemos lo que se llama un ROC plot, es decir, cada puntico en el ROC plot representa una observación en este respectivo punto de la escala de valores de Y. Bien. ¿Qué pasaría si indicamos generar una gráfica de tortas para la variable Y? Es decir, vamos a generar una gráfica de tipo torta para la variable Y. Aquí nos damos cuenta por qué la gráfica de torta no es una gráfica adecuada para una variable numérica. Tenemos un montón de clases indistintas entre sí porque no hay ninguna visualización del orden inherente en los intervalos de clase. Tampoco podemos ver en esta gráfica las medidas de tendencia general como la media, la mediana y la moda, es decir, no podemos ver dónde están ubicadas. Viendo esta gráfica tampoco tenemos una idea clara sobre la dispersión de la variable, es decir, esta gráfica no nos es para nada útil. Quizás se pregunte cómo salvar las gráficas que usted genere en la sesión de trabajo R. Una forma es haciendo clic sobre el botón derecho una vez ubicado el cursor del ratón sobre la ventana gráfica. Y la otra forma consiste en salvar cada gráfica a un archivo. Y esto se hace de la siguiente manera. Primero, ingresamos la instrucción PNG, le coloco un nombre, por ejemplo, trabajos, seguido de un signo de porcentaje, 02d.png. Este sufijo obedece a que nosotros queremos numerar los archivos gráficos. Todos tienen extensión .png, que es el formato de imagen más adecuado para eventualmente exportarlas al informe que usted elabora en el procesador de palabras. Entonces, en nuestra sesión generamos las gráficas y finalmente terminamos generando una gráfica de barras para la variable x4. El último paso es que una vez que hemos terminado de generar todas las gráficas, apagamos el dispositivo gráfico, y eso se hace mediante la instrucción graphics.off. Eso tiene el efecto de cerrar todos los archivos abiertos y crearlos. Perdón, lo escribí mal. Entonces, ahorita todos estos archivos han sido generados a la carpeta de mis documentos. Y están aquí son estos tres archivos, que como pueden ver, contienen las imágenes que hemos generado recientemente. Otra instrucción importante de la librería es la instrucción de resumen. Mediante esta instrucción nosotros generamos resúmenes de la variable. El resumen contiene todas las medidas de estadística descriptiva importantes, como las medidas de tendencia central, que son la moda, la mediana, la media, las medidas de dispersión, las medidas de posición, los valores atípicos. Conviene hacer unos comentarios sobre esto. Por ejemplo, para el caso de la variable Y, tenemos los siguientes valores atípicos moderados, que son los valores que están en este renglón que estoy señalando acá. El renglón de arriba de estos valores se corresponde al número de renglón donde figura ese valor como valor atípico. Entonces, por ejemplo,
el valor atípico de 5600, que es la máxima observación para esta variable, se correspondería al renglón número 32. En este caso no tenemos valores atípicos extremos y tenemos las medidas de forma, que son el coeficiente de asimetría de Fisher y la kurtosis. Si observa el resumen generado para la variable y, observará que es un resumen de esa variable para datos sin agrupar. El agrupamiento de los datos lo realizamos mediante la instrucción de est_una agrupar. Sus argumentos son la variable que queremos agrupar, los intervalos y el tipo de variable que queremos agrupar. Estos dos últimos argumentos son opcionales. Para ilustrar cómo funciona esto, vamos a crear una nueva variable que va a contener el agrupamiento de la variable y. Entonces, le asignamos a esta nueva variable el resultado de agrupar la variable y podemos generar un resumen de esa nueva variable. Obsérvese que ahorita no estamos generando un resumen de una variable sin agrupar, sino de un resumen de una variable ya agrupada. Entonces obtenemos un resumen para datos agrupados, conteniendo la tabla de frecuencias, es decir, los intervalos de clase, los puntos medios de los intervalos de clase, las frecuencias absolutas y relativas, las medidas de tendencia central calculadas según la fórmula para datos agrupados. También tenemos las medidas de dispersión y las medidas de posición. Por defecto, en la función agrupar toma los intervalos de clase según la regla de Sturges que utiliza R para generar las gráficas, que no es exactamente la misma regla de Sturges que usted conoce en los libros de texto de estadística. Pero si nosotros queremos indicarle, por ejemplo, que agrupe los datos en 6 clases, eso podría hacerse del siguiente modo. Indicamos la instrucción agrupar para la variable y, pero esta vez el argumento intervalos va a ser igual a 6, lo cual quiere decir que queremos agrupar la variable y en 6 clases. Pedimos un resumen de ello. Y entonces tenemos ahorita una tabla de frecuencia con 6 intervalos de clase. También pudiésemos especificar nosotros los puntos de corte de los intervalos. Y eso se hace especificando para el argumento intervalos un vector cuyos componentes son los puntos de corte. Entonces, si por ejemplo estamos interesados en obtener el intervalo de clase de 0 a 1000, de 1000 a 2000, de 2000 a 3000 y así sucesivamente hasta abarcar toda la muestra, que sería hasta la clase de 5000 a 6000, tendríamos este argumento como el argumento que utilizamos para intervalos. Y entonces pedimos que se agrupe de esa manera y generamos un resumen. Y entonces aquí observamos que tenemos efectivamente los intervalos de clase con los límites de clase que se requerían. Si desea calcular el valor de una estadística descriptiva en específico sin tener que imprimir todo el resumen, la librería est_una dispone para ello de las siguientes funciones. Por ejemplo, podemos calcular la mínima observación de una variable continua, la máxima observación, la media, la moda. Obsérvese que el valor para la moda de y no es el valor que obtendría utilizando la función moda en Excel. Excel calcula la moda simplemente como el valor que más se repite.
y en el caso de y, siendo una variable continua, no podemos calcular la moda de ese modo. Entonces, el cálculo de la moda conlleva a estimar el núcleo de densidad, y la moda es simplemente el punto dentro del rango de valores de y asociado a la más alta frecuencia del núcleo de densidad. Tenemos el primer cuartil, el segundo cuartil, que viene siendo la mediana, el tercer cuartil, la desviación estándar, el coeficiente de kurtosis para y el coeficiente de asimetría. El estudio de las características de cada variable es interesante de por sí, pero no tan interesante como el estudio de las características conjuntas de dos variables. Nos podríamos preguntar en la situación original del problema que se abordó este semestre, ¿cuál sería la relación entre el salario mensual y el sexo, por ejemplo? ¿Será que los trabajadores de sexo masculino tienen un salario más alto generalmente que los de sexo femenino? Para abordar este tipo de preguntas, R dispone de varias facilidades para separar los datos de una variable según los niveles de otra variable, que es la variable factor. La primera de esas funciones es split. Y split toma como argumento un primer vector, que es el que vamos a separar, y como segundo argumento un factor, que es el que determina cómo vamos a separar los elementos del primer vector. Vamos a ver cómo funciona esto invocándolo para la variable y, es decir, queremos separar la variable y según el sexo, que es la variable x1. La función split retorna dos vectores: los salarios de los trabajadores de sexo femenino y los salarios de los trabajadores de sexo masculino. Seguidamente podríamos crear nuevas variables, por ejemplo, y sub f. Podríamos asignarle el resultado de split de y con respecto al sexo, y asignándole la parte femenina de esa división. Y igualmente podríamos crear otra variable asociada a los salarios de los trabajadores de sexo masculino. Podríamos imprimir un resumen para cada una de estas variables y compararlos. Por ejemplo, para los salarios de los trabajadores de sexo femenino tienen una media de 1498 y una mediana de 1400. Mediante la instrucción resumen para y sub m obtenemos lo mismo para los trabajadores de sexo masculino, y descubrimos que los trabajadores de sexo masculino tienen un salario mediano de 1500 y un salario medio de 1800, es decir, un poco más elevado que los salarios de los trabajadores de sexo femenino. Entonces, se podría especular que sí, en efecto, podrían ser más altos los salarios de los trabajadores de sexo masculino. La otra función que sirve para agrupar valores de una variable según los valores de otra variable es tapply, que se invoca con el primer argumento siendo la variable que queremos dividir en grupos. Index viene siendo la variable factor, según la cual vamos a dividir los valores de la primera variable. Y finalmente fun es un argumento que es la función que vamos a aplicar a cada grupo de la variable.
Entonces, ¿no?, volviendo al ejemplo de los salarios y el sexo, podríamos dividir la variable Y en grupos del mismo sexo y aplicarle a cada grupo, por ejemplo, la media. Y entonces obtenemos la media para los trabajadores de sexo, el salario medio para los trabajadores de sexo femenino y el salario medio para los trabajadores de sexo masculino. Y en realidad podríamos utilizar las funciones que vimos recientemente, como para, por ejemplo, calcular la desviación del salario entre uno y otro grupo de trabajadores. Como podemos observar aquí, los trabajadores de sexo masculino tienen un salario con mayor variabilidad que los de sexo femenino. Igualmente podríamos preguntarnos cuál es el salario mínimo para ambos grupos. Y descubrimos curiosamente que los trabajadores de sexo masculino tienen un salario mínimo inferior a los de los trabajadores de sexo masculino. Pero por otro lado, el salario máximo es mayor para los trabajadores de sexo masculino. Con estos ejemplos se hace evidente que el manejo de R para agrupar datos y obtener estadísticas de este modo es muy superior al de Excel, donde tendríamos que prácticamente hacer esta división de categorías mediante macros en Visual Basic, lo cual es muy complicado, o manualmente. Por último, como una gráfica vale 1000 palabras, podríamos generar un diagrama de caja de los salarios agrupados por sexo. Y entonces todas esas ideas que hemos discutido recientemente las podemos visualizar en una sola gráfica de cajas, donde tenemos que efectivamente los trabajadores de sexo masculino gozan de un salario mediano mayor al salario de los trabajadores de sexo femenino. Y de hecho, los trabajadores de sexo masculino en los rangos superiores de salario ganan mucho más que las mujeres. Pero sin embargo tienen un sueldo base, un sueldo mínimo muy similar. Y también lo podemos ver comparando los primeros cuartiles de ambos grupos.